La Cámara de Comercio Asia-Pacífico les da la más cordial de las bienvenidas a nuestro seminario Reconectándonos. Están conectados desde más de 40 ciudades, más de una docena de países, a través de lo que es América del Norte, América Central y América del Sur. El objetivo de este seminario, reinstalar el diálogo, facilitar, ¿no es cierto?, la comunicación entre todos aquellos que están mirando a su futuro y que tienen ganas de trabajar y están buscando oportunidades. De tal forma que podamos identificar los caminos para hacer realidad esas propuestas y visualizar el futuro post-pandemia para las pymes y todos los emprendedores. Muy buenos días a todos, quiero saludarlos. Muchas gracias, Guillermo, por la introducción, a Álvaro, pero especialmente al presidente Eduardo Frei, saludarlos esta mañana. Y a todos los asistentes, a los patrocinadores, a la Cámara de Asia-Pacífico, a ProChile, por supuesto también a la ministra Rubillar por su presentación, y saludo a todos los panelistas que van a estar también en la mañana de hoy. Lo primero, hablar un poco de CAFI, es una suerte de círculo, como dicen en la historia, estar aquí con el presidente Eduardo Frei, porque fue justamente el presidente Eduardo Frei padre que junto con el presidente Ayer Restrepo pusieron a andar este sueño de integración financiera en el área andina. Y al mismo tiempo decían, esto es uno de los pocos experimentos de integración que dio resultado. Integración financiera, de los países colocaron un capital a lo largo de 52 años con mucha disciplina, mucho juicio, un equipo técnico muy bueno. Ha logrado ir creciendo y de un patrimonio inicial de $100 millones a casi $15 mil millones en 52 años. Entonces, el banco tiene una misión importante en estos días, y es seguir trabajando por el bienestar y el progreso y la mejora en la calidad de vida de los latinoamericanos y latinoamericanas. La pandemia lo que ha hecho es agravar aún más las situaciones sociales y económicas que traía América Latina, ha acelerado la relación de deuda sobre PIB, ha acelerado el deterioro de la productividad, ha incrementado la informalidad, nos ha situado en un escenario inclusive de volver a hablar de hambre en algunas zonas de América Latina, y sobre todo nos pone en un punto de inflexión donde tenemos que hacer más esfuerzos de adaptación en cambio climático, porque la región se está viendo cada vez más golpeada por ello. Y el cambio climático nos está recordando la fragilidad de lo que hemos construido como patrimonio en los últimos 50, 60 años. Entonces, eso nos plantea un reto enorme en la relación hombre-naturaleza, que creo que es lo de fondo en toda la conversación, es que esté reconectándonos, como lo dice muy bien el título de este foro, implica que comencemos a evaluar y a pensar sobre nuestra relación con la naturaleza. Eso va a implicar unas inversiones muy grandes en la región, y particularmente la mayor inversión va a ser en reforestación. Va a ser en la tecnología, como lo ha dicho muchos científicos, la mejor tecnología que dispone el hombre hoy, que son árboles. Vamos a tener que reforestar mucho en América Latina en los próximos 8 años para convertirnos, por supuesto, en un actor global importante en los mercados de carbono. Y adicionalmente, tenemos que prepararnos para los temas de mitigación. Y esto va a ser mirando, por supuesto, las oportunidades que hay en electromovilidad, en sectores nuevos que están emergiendo, como el caso del hidrógeno, en la posibilidad de que América Latina se convierta en un actor relevante en las energías renovables no convencionales, utilizando su potencial también en tierras raras, en minerales y en metales que tiene la región, para apalancar toda la transformación que viene en los próximos años. Ya se anuncia realmente con fecha concreta la eliminación de los motores de combustión en el futuro. Estamos viendo una transformación en el sector de automotor en los próximos 5 a 10 años, que va a ser terriblemente transformador, va a ser una gran oportunidad industrial para todo el mundo, pasar de una economía que se moviliza con combustible a una que se movilice probablemente con hidrógeno como combustible principal. Porque América Latina tiene el 57% de la biodiversidad mundial. Es decir, el gran espacio, el gran tesoro que tiene el mundo en biodiversidad está en nuestra región, y tenemos que protegerlo. Pero hay que saber exactamente qué es lo que tenemos y cómo lo protegemos, pero además cómo podemos utilizarlo hacia adelante, de manera que lo protejamos y lo usemos. Y yo creo que esa reflexión va a ser otra de las cosas grandes que haremos en los próximos 5 años como aporte a la agenda desde CAF al desarrollo de América Latina. Nuestro mercado interno latinoamericano sigue desintegrado, y se desintegró más con la pandemia. Hay que volverlo a coser, y hay que coserlo mejor, y hay que seguir focalizando en la integración fronteriza y digital de la región para que los mercados nuestros se integren. Tienen unas tasas muy bajas de comercio interregional, y es muy difícil que podamos llegar a mercados más lejanos, pero de gran potencia, como el caso de Asia-Pacífico. Integración fronteriza. Seguimos teniendo fronteras todavía que parece que estuvieran en el siglo XIX. Y necesitamos actualizarlas, ponerlas al funcionamiento de las personas que viven en la frontera y de sus mercados. Integración digital. Sigue siendo muy difícil todavía.
En algunas partes tenemos más avances que en otros, pero tenemos casi la mitad de la población en América Latina desconectada todavía o con una mala conectividad. Un saludo especial al presidente de CAF, don Sergio Díaz Granado, a Álvaro Echeverría de la Cámara de Comercio del Pacífico, a todos los invitados que hemos visto. Numerosos organismos internacionales coinciden en que Latinoamérica enfrenta esta pandemia en una posición más débil que el resto del mundo, debido a que la mayoría de los países presentan tasas de crecimiento muy bajas previo a la crisis, balances fiscales muy deteriorados y altos niveles de deuda pública, países que están prácticamente en default. A eso se le suma una creciente inestabilidad política y descontento social. En términos del empleo se observa ya un desempeño en ascenso y altos niveles de informalidad. A pesar de este sombrío escenario, dejo de creer que todo se ha perdido. Por el contrario, creo, como siempre, si hacemos las cosas bien, podemos realmente salir fortalecidos de este trance y aspirar ahora sí a un futuro de mayor prosperidad. ¿Cuál veo yo que son las oportunidades? Tenemos la posibilidad de aprovechar todo lo que hemos aprendido prácticamente en los últimos 2 años en materia de tecnología digital, de la telemedicina al teletrabajo, del e-commerce al e-learning. Avanzamos en unos meses lo que no habíamos avanzado en años en esta materia. Con ello nos damos cuenta que si logramos cerrar las brechas de desigualdad y de acceso, el desarrollo de la innovación y la digitalización, así como el aumento de la productividad consecuente, puede ser una realidad, lo que tendría un enorme impacto en el crecimiento de nuestra economía. Otro factor que nos favorece es que se advierte el inicio de un nuevo superciclo de las materias primas. Soy un convencido que la región requiere una recuperación transformadora con énfasis en la sostenibilidad. Esto implica invertir con criterios sociales, ambientales y de gobernanza. Esto beneficiará a la apuesta por la economía verde, las energías renovables, que Chile ha crecido casi al 30-40% en estos años, va a crecer. Un hecho inédito en nuestra historia de las energías. La infraestructura sostenible, el hidrógeno verde, que todavía no nos lo tomamos en serio. Chile está haciendo un gran esfuerzo en esa materia y tiene los elementos centrales, energías limpias y baratas para enfrentarlo. Tenemos también empresas que saben hacer su trabajo y lo han demostrado. Una población consciente del cambio climático y también tenemos grandes reservas, no solamente de todo lo que exportamos a todo el mundo, sino que reservas mundiales de agua, minerales como el litio, es decir, elementos básicos para las nuevas cadenas de valor. Necesitamos activar el diálogo para recuperar la política y acordar un nuevo pacto social para impedir que prevalezca la actual polarización, el populismo y la desconfianza que se han apropiado de nuestras sociedades. Para ello requerimos de liderazgos a la altura de este desafío, no solo políticos, sino que también empresariales y de toda la sociedad civil. En América Latina hay una crisis total de las instituciones. Me voy a referir a 2 puntos claves para terminar. Crisis de las instituciones, crisis de los gobiernos. ¿Cómo vemos lo que está pasando? Las elecciones de Nicaragua, lo que está pasando en Perú. Crisis de los gobiernos, crisis de los congresos, crisis del Poder Judicial, crisis de las iglesias. Y lo más grave es el derrumbe de la mayoría de los partidos políticos tradicionales importantes en nuestra América Latina. Y como todos sabemos, sin partidos políticos fuertes y consolidados, no hay democracia plena, no hay democracia que se sostenga. Y vienen los populismos, y vienen el desorden, y viene la violencia. Y en eso estamos cada día más países de América Latina. Y eso es realmente una tragedia. Cuando se comenzó a hablar de integración en los años 60, con el presidente Belaúnde de Perú, con el presidente Llera, con el presidente Caldera, con el presidente de Ecuador, líderes y liderazgos que tenían una visión de la integración que nunca hemos podido completar. Por eso él decía, la CAF es tal vez uno de los pocos ejemplos exitosos de la integración latinoamericana. Aquí hemos vivido hablando
de las rutas bioceánicas, hemos vivido hablando de las conexiones entre los países, los túneles que van a pasar en la cordillera, que vamos a construir los grandes puertos del Pacífico, del Atlántico, y en que hemos avanzado. ¿Cómo hemos enfrentado la pandemia? Cada país por su cuenta. El mercado de América Latina está desintegrado. El último esfuerzo grande que hemos hecho los países de la Alianza del Pacífico no avanza, porque México está en otra. América Latina con los años ha perdido mucho de su presencia en escala mundial. Y si no nos unimos, cada día será peor. La esperanza será que nos cobije y nos dé la voluntad y la fuerza y la energía para poder reconectarnos y generar justamente la integración que nuestra región necesita desde un punto de vista pragmático, real, pero con una visión de futuro que nos permita enfrentar los desafíos. Un saludo a todos quienes nos acompañan y sobre todo a quienes están haciendo la audiencia, porque justamente lo que hacía mención tanto Sergio como Eduardo con sus presentaciones es que yo creo que este desafío que nos pone la historia nos invita a todos a la reflexión. Y yo creo que desde ese punto de vista no es menor lo que podemos construir ahora. Ya Eduardo lo decía con mucha fuerza, el presidente Frei, de la conectividad que nos permite estar juntos hoy día en una cosa que era impensado hasta hace 2 años atrás. Yo creo que tiene una gran ventaja, además de la parte digital, la parte de las comunicaciones, y que tiene que ver que de alguna manera esta nueva rebaraje que ha habido de la forma de hacer comercio, de hacer negocio, de poder establecer diálogos y puentes, nos pone en igualdad casi de condiciones a las empresas más grandes con las pequeñas y viceversa. ¿Dónde está, creo yo, el desafío y dónde está la problemática mayor? Tiene que ver con los espacios de confianza, tiene que ver con la integración de verdad regional y con haber aprendido a mirar los modelos de desarrollo. Yo creo que tenemos muchos ejemplos de regiones en el mundo que están en ese contexto y América Latina hoy día necesita de todas maneras que tenga una unidad y una integración mayor. Ante eso, me parece a mí que esta relación estratégica entre CAF y la Cámara de Comercio del Pacífico y generalmente con los gremios puede propiciar un futuro de apoyo justamente a las instituciones que están tan decaídas, como decía el presidente Frei, y que podemos de alguna manera colaborar. Todos quienes trabajamos en comercio internacional sabemos que esto tenemos que mirarlo con una mirada de mediano plazo y esa mirada de un horizonte de 3-5 años por encima de los gobiernos de turno. Yo creo que esa estabilidad la da el área financiera, la da el área académica, la da el área gremial. Y ahí donde yo creo que podemos hacer los acentos. Muy buenos días, Álvaro. Aprovecho de saludar a don Sergio Díaz, al presidente Eduardo Frei, al señor Guillermo Hoffman, la ministra Rubilar, Juan Carlos, bueno, todos los panelistas. Bueno, déjenme presentarles, voy a poner un poco la lupa en lo que fue la crisis COVID, la recuperación, plantear algunos elementos sobre algunos desafíos pendientes en la región para concluir con algunas recomendaciones o más bien una hoja de ruta sobre cuál debe ser el papel de la integración regional en este periodo post-pandemia. Lo que tenemos es que la pandemia ha tenido una caída del PIB mundial del orden de 3,2% en el año 2020 y se destaca en este periodo de pandemia, en el año 2020, el mejor desempeño de China, que crece al contrario del decrecimiento de Estados Unidos, la Unión Europea e incluso de América Latina. El crecimiento económico, el PIB trimestral, los efectos de la crisis en la región fueron muy disruptivos, con una caída del PIB que fue tremenda en el segundo trimestre de 2020, menos 15%, y esto también se trasladó al comercio, que fue duramente golpeado, con un retroceso que fue mucho más acusado por las importaciones, una caída del 16% y una caída del 10% en las exportaciones. A nivel sectorial, los mayores impactos se sintieron en el turismo, la construcción y el transporte, luego también en la manufactura, el sector automotriz, el sector químico y farmacia, el sector textil, tuvieron caídas tremendas. El empleo se desplomó hasta el mes de julio de 2020, la actividad paralizada por las cuarentenas, se estima que hubo una pérdida de empleo de alrededor de 130 millones de puestos de trabajo solo en el mes de junio. Si sumamos el trimestre más complicado, tenemos una pérdida de 190 millones de puestos de trabajo. En las economías, considerando el comercio, serían como unos 30 millones de puestos de trabajo, un tercio de empleo femenino, y a agosto de este año todavía había 5 millones de empleados que no se recuperaban. La evolución de las empresas exportadoras en Colombia, Ecuador y Perú
Fíjense que en el periodo entre febrero y septiembre hubo una salida, muchas empresas dejaron de exportar y el impacto aquí mucho más fuerte se sintió en las MIPYMES, las pequeñas, las medianas, pequeñas exportadoras. En el caso de Chile, en agosto del 2021, todavía había 9% menos de empresas exportadoras. Fíjense que se está proyectando para el 2021 un crecimiento del 6% de la economía global. Sin embargo, también se proyecta que la tasa de crecimiento se ralentice y se disminuya al 4,5 en 2022, con un mayor crecimiento esperado en China. Esto el presidente Frey ya lo destacaba, China sigue creciendo y la región también crece un 6%, aunque se espera una ralentización de ese crecimiento. Tenemos que recordar que el mundo y la América Latina sale de una crisis severa y por lo tanto también aquí hay un rebote y un arrastre estadístico. Sin embargo, es importante decir que esta recuperación a nivel de los esquemas de integración, a nivel de las subregiones, fue muy importante durante el segundo trimestre del año. Fíjense, con tasa de crecimiento de 2 dígitos, 16% del crecimiento en promedio en la región y con un crecimiento mucho más grande, por ejemplo, en la comunidad andina, los países que dependen de energía, del petróleo, del carbón, Colombia, que están creciendo más. Del comercio mundial para el 2021 esperamos una tasa de crecimiento del volumen de un 10%, que luego se emergerá en el 2022, pero todavía con un crecimiento de un 4,7%. Es decir, el comercio está recuperándose de la mano del dinamismo importador de China y la recuperación de Estados Unidos. A nivel de exportaciones del primer semestre del 2021, todas las subregiones, todos los esquemas de integración anotan tasas de crecimiento importantes en sus exportaciones, 50% de la comunidad andina, 34% de Mercosur. Bueno, y ahí tienen los datos, los dejo para beneficio de todos los participantes. Hay un aumento de precios importantes, sobre todo los productos básicos, y esto está impulsando la recuperación de las exportaciones regionales. Los productos energéticos crecen tremendamente. La tasa, nosotros esperamos una tasa de crecimiento de los commodities de la región en torno a un 40-41%. Nosotros pensamos que todavía no está tan pronto un superciclo de materias primas de buenos precios, pero sin embargo los precios están altos y esto impacta en el comercio de bienes. Esperamos una tasa de crecimiento de las exportaciones e importaciones de 2 dígitos, en torno al 24, 25, 26%. Y luego veamos los desafíos de la integración regional. Primero quiero dejar aquí en la mente de ustedes que en la región los vínculos productivos interregionales se concentran en pocos países. Son 5 países, Argentina, Brasil, Chile, México y Colombia, los que están, digamos, más integrados entre sí. Pero esa integración, como bien decía don Sergio Díaz, una integración todavía escuálida, una integración que efectivamente pone el énfasis en que hay procesos productivos que cruzan entre países y luego terminan en Estados Unidos, terminan en Europa o en la propia región, pero del que está ausente el resto de la región. En la región tenemos alrededor de, entre 2017 y 2019, había alrededor de 85.000 empresas, de los cuales el 85% son medianas, medianas y pequeñas empresas exportando a la propia región, salvo el caso de México, donde hay una mayor pymes exportando a los Estados Unidos. Entonces quedémonos con este elemento, ¿verdad? Que las MIPYMES son muy importantes y exportan alrededor del 10% del total y son intensivas en empleo y se dedican o sus exportaciones van más al mercado intrarregional. Estimamos que el comercio intrarregional, las exportaciones intrarregionales crezcan este año en torno a un 33%, con lo cual la tasa de comercio intrarregional rondará en torno al 13%. Sin embargo, esto significa el número bajo todavía, sigue por debajo de los máximos históricos, el 21%. Los espacios para la innovación van a ser más limitados si la región no logra converger hacia un mayor espacio regional en donde efectivamente haya una mayor conexión y una mayor integración. Como muy bien decía don Sergio, el mercado regional está desintegrado y hay que fortalecerlo. La región va más lenta que el mundo, se muestra menos integrada, ya lo decía antes, con un comercio interregional bajo. La región durante la crisis se mostró más vulnerable ante las disrupciones del suministro externo de productos críticos.
específicamente los insumos médicos, las vacunas. Bueno, es importante que hay destacar que esa escasa integración productiva está pasando en la cuenta de la región. Como un dato importante, el contenido importado en las exportaciones regionales es muy bajo. Lo que Brasil requiere de toda América Latina en sus insumos importados apenas el 3% del total de los insumos que compra. México el 1%. Están estos países dependiendo más de Asia y de Estados Unidos o de Europa que de la propia región, y eso es preocupante. Y el comercio bilateral entre México y Brasil también está bajo. Entonces la integración regional, entendida como un espacio económico integrado, nosotros de la CEPAL decimos y enfatizamos, debe jugar un papel clave en la salida post-COVID. Es un proceso importante, sin embargo es un proceso que no puede realizarse de manera fácil, de manera inmediata. Requiere de la voluntad política de los socios de mayor tamaño, Brasil, México, y por supuesto también requiere de ese liderazgo de los dos bloques más grandes, de los cuales participan Brasil y México, que es Mercosur y la Alianza del Pacífico, y CEPAL propone avanzar hacia una convergencia en la diversidad. Es justamente el ámbito de la convergencia, el adecuado para promover el emprendimiento en áreas que la crisis COVID reveló urgente y necesaria. Hay que hacer esfuerzos para impulsar la conectividad. Si algo nos enseñó la pandemia es que la conectividad es vital, no solo para los negocios y el emprendimiento, sino también para impulsar la educación, la medicina, los servicios públicos, para el buen gobierno. Bueno, eso sería la propuesta, ¿verdad? Mayor convergencia, mayor conectividad y sobre todo una mayor voluntad política para impulsar la integración regional y dejar un poco el espacio para el emprendimiento y el empuje del sector privado. Creo que la mesa está servida para un buen diálogo. Muchas gracias. Bueno, saludar a mi amigo José Durán, una excelente presentación que nos puso en contexto toda la situación. Un saludo a todos los presentes y quisiera aprovechar el poco tiempo para la discusión, matizando y quizás aportando algunos elementos de corolario a lo que José ya nos presentó. A mí siempre me gusta hacer una descripción muy gráfica de lo que significó la crisis del COVID-19 para América Latina, parafraseando a un escritor y columnista colombiano, Juan Manuel Vázquez, que en un artículo hizo mención de una frase que yo la utilizo en este contexto. Con la aparición del COVID-19 coincide con un momento en que América Latina, como lo mencionó José en su momento, y algunos, ya venía en un franco declive de su producción, de su crecimiento, y que estaba marcado por una gran cantidad de barreras que tenemos en nuestra actividad productiva, que limitan la productividad, que limitan la competitividad. Y siempre me gusta ilustrar la frase de Juan Manuel diciendo que cuando aparece el COVID-19 estaba oscureciendo, pero la crisis llegó como un relámpago que nos permitió iluminar y vernos la cara y saber la gran cantidad de efectos que teníamos. Es increíble cómo esto destapó o nos hizo recordar una serie de barreras y restricciones que todavía están vigentes en América Latina y que determinan una muy baja productividad, pero que pasan por temas como deficiente o insuficiente y deficiente infraestructura, regulaciones todavía muy pesadas para el funcionamiento de las empresas, informalidad enorme y una precariedad muy grande todavía en muchos sectores de la producción. La verdad es que primero decir que me encanta el pensar fuera de la caja, el habernos permitido venir a hablar de desarrollo social en este marco. Yo creo que de eso se trata. Ahí uno nota que hay esperanza, digamos, que parece que estamos aprendiendo de finalmente lo que estamos viviendo. Yo por eso quiero agradecer. Escuché con mucha atención a Juan Carlos, a José, y bueno, primero yo creo que aquí está el ODS 17 en gloria y majestad. O sea, es vital que nosotros podamos generar las alianzas para generar efectivamente el desarrollo. Y en ese sentido, hoy día contarles que acá en Chile está el gran encuentro de las empresas, ENADE, que se llama Compromiso. Está pasando, el presidente acaba de exponer muy poquito, y los focos del gran encuentro de las empresas en nuestro país tiene 4 focos. Mejores empresas para Chile, por supuesto, vital, ¿no es cierto? Ahí nos enfocamos en lo que plantea José, pero ojo,
compromiso con el desarrollo social, la equidad y la igualdad de oportunidades, esto en el marco de las grandes empresas de nuestro país, cambio climático y agua, es decir, ya no podemos dejar de hablar de algo que está aquí y que si no nos hacemos cargo, y lo vimos en la COP26, ¿no es cierto?, y nuestros territorios, porque tampoco es igual donde uno vive, y son desafíos diferentes y esos son también desafíos para las empresas. Y en esta materia, cada una de las empresas con su capital humano, en nuestra encuesta de bienestar social, lo que hacemos es ponerle en relevancia un poco lo que planteaba Juan Carlos. Si un trabajador de una empresa tiene problemas en materia de capacitación o de capacidades digitales, por supuesto que hoy día se nos está quedando atrás, pero es más que lo mecánico, que es más que la conexión, ¿no es cierto? Tiene que ver con un tema de acceso en su vida, a las ayudas sociales, hacer sus trámites, no es solamente la capacidad digital de una empresa. Lo segundo tiene que ver con cómo un trabajador que siente una inseguridad económica, es decir, que no va a alcanzar a pagar sus cuentas básicas con sus ingresos que tienen sus empresas, no va a ser nunca una persona que va a poder entregar todas sus capacidades. Lo mismo si vive en un entorno inseguro, si tiene una vivienda donde pasa frío o que se le llueve, o si efectivamente no tiene las capacidades para poder acceder a los beneficios del Estado. ¿Cuál es el rol de esas empresas en su propio capital humano? Ese yo creo que es un desafío súper interesante que queda. Yo quiero contarles que en nuestra encuesta también aparece el maltrato desde el Estado, desde la atención nuestra, que tenemos que mejorar, y por eso hacemos lo que le contaba anteriormente, para que las personas no se sientan como vilipendiadas, ¿no es cierto?, pasadas de un lugar a otro para darles una respuesta, pero también desde el trato de relevancia en sus cargos laborales. Yo creo que ahí hay un debate súper interesante para poder tener un desarrollo económico real, sostenible y sustentable en el tiempo. Y atreverse a conversar en este marco del desarrollo económico Asia-Pacífico, estos temas creo que son finalmente lo que va a generar un cambio y lo que probablemente nos va a permitir que en unos años más digamos que estamos mejor preparados. Así que, de verdad, todo lo que nosotros podamos ayudar, podamos contribuir en nuestra experiencia, con nuestros dolores, aciertos y errores, felices, pero creo que de esto se trata, y creo que se está viendo una luz de que se está entendiendo. Reconectándonos en la virtud del diálogo. El diálogo no soluciona las cosas, el diálogo abre el camino para definir la hoja de ruta y poder orientar la voluntad. ¿Qué cosa vamos a querer con eso? Y lo que está detrás de muchas de las exposiciones, tenemos que hacer frente a la recuperación económica y lo que viene después de ella, tenemos que enfrentar el cambio climático y todas sus implicancias, pero a su vez también preocuparnos de la calidad de vida. Y en eso no solamente está la idea de esta conducción política, sino que está el esfuerzo de los emprendimientos, está el esfuerzo de las pymes, está el esfuerzo entre la colaboración y cooperación entre distintas pymes en diferentes países para poder tener una proyección industrializada. Y eso significa innovación. La innovación no tiene sentido si no hay visión de futuro, y la visión de futuro solamente tiene realidad si hay un camino que la pueda guiar. Y eso es justamente esa hoja de ruta que cada vez, con cada uno de estos seminarios, y particularmente en este, empieza a tener sentido, porque se crea un espacio de convergencia. No se trata de una sola hoja de ruta, se trata de que haya un espacio donde todos tienen cabida y donde todos pueden aportar. Y el aporte mayor lo hace sin lugar a dudas las pymes, y lo hacen sin lugar a dudas a quienes tienen el esfuerzo, la voluntad, y es ahí donde la inversión debe llegar, el esfuerzo del gobierno debe estar y la voluntad de avanzar en todo el resto de los actores sociales. Por eso, Camilo, yo quiero agradecer la posibilidad de poder estar presente como presentador en este seminario, agradecer a todos los que han participado, a Protil, a la Cámara Nacional de Comercio, al Hong Kong Trade Development Council, a Clava, a Datasur, a CEPAL, que nos han dado sus luces, a la ministra por también darnos las luces con un aporte metodológico importante, interdisciplinario. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. Nuevamente nuestros agradecimientos y espero que nos veamos muy pronto. Que estén muy bien.